Los datos que hoy se plantean, y además aquí del Senado de la República, que es donde se va a discutir o se está ya discutiendo esta reforma, tenemos que poner otros datos que permiten la reflexión de todos los mexicanos. El tema eléctrico, que se ha mencionado muy poco en los propios medios de comunicación, pues es un tema de desarrollo económico y social del país. El petróleo y electricidad en este desarrollo que se planteó constitucionalmente es palanca del desarrollo. No es casual que a un lado de una refinería se construyó una termoeléctrica, una planta de vapor que utiliza el combustóleo, que es los residuos de la refinación, el último residuo, y eso permitía tener tarifas muy bajas e industrializar el país. No es casual que en 1937 se crea la Comisión Federal de Electricidad como un organismo público descentralizado sin fines de lucro para la industrialización y electrificación de toda la nación. Si alguien piensa que las multinacionales van a traer bienestar en el país, estamos equivocados. Y el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Ya las empresas en el petróleo las echamos, porque además de su explotación de los recursos, pues había una explotación también en la clase trabajadora, y no cumplían con las normas de uso de suelo ni medio ambiente. En el tema de la electricidad es lo mismo. El país empieza su desarrollo eléctrico con empresas privadas, principalmente anglosajonas, la Mexican Lion Power Company, donde el sindicato se crea el 14 de diciembre de 1914, y a partir de ahí se observa cómo estas multinacionales, su explotación de los recursos. Esta Mexican Lion Power le dieron contratos para explotación de los recursos naturales por 50 años, se los dio Porfirio Díaz. Empiezan estas multinacionales, nada más invierten donde recuperan rápido su inversión, en los grandes desarrollos comerciales, y sus reglas para las tarifas es de acuerdo a la oferta y la demanda. Por eso la lucha de los trabajadores y los usuarios a nivel nacional les obligan, primero, en 1938 a la expropiación petrolera, con una visión de futuro, que fueron los mismos argumentos que hoy se dicen en la televisora. El país no tenía la tecnología ni la capacidad para poder explotar estos recursos naturales para beneficio de nuestra nación. ¿Y ya cuántos años pasaron y si pudimos? El tema eléctrico era lo mismo. Había apagones por toda la región, por todo el país, y para que las multinacionales pudieran aumentar las tarifas eléctricas. Fue cuando se organizaron los usuarios en la Liga de Consumidores, con la denuncia del Sindicato Mexicano de Electricistas, donde cuando salían las divisas a otros países y se les llevaban doble contabilidad de estas empresas. Por un lado nos decían a los mexicanos que no alcanzaba lo que pagaban los usuarios para poder hacer todo el costeo de operación y explotación para dar el servicio, y por otro lado escondían las cifras donde mandaban muchísimos dineros a sus países. Fue que sale la movilización de la gente, los usuarios descontentos. Adolfo López Mateos, el presidente, decide incorporar en la Constitución un párrafo que es importantísimo, el párrafo sexto del artículo 27. Se le pagaron las concesiones que tenían las multinacionales. ¿De dónde salió el dinero? Pues del pueblo de México. Ya se nos olvidó que se pagaron las concesiones de la Mexican Lion Power Company, de la Foreign Company, que todas esas más de 800 empresas se liquidaron, y se le pone en el texto del artículo 27, párrafo sexto: corresponde exclusivamente a la nación generar. Y esa es la parte que hoy le pretenden quitar, la generación eléctrica. Quitan también el abastecimiento, quitan la explotación de los recursos naturales, para que únicamente el Estado se quede con el control de lo que es la línea de transmisión, de la red nacional de transmisión, que es la que sale más cara mantener. Por cierto, hacemos esta denuncia en este foro. El día lunes ingresaron ya ingenieros de Iberdrola al Centro Nacional de Control de Energía a ser capacitados para que el 1 de enero tomen el control del Sistema Nacional de Transmisión. Esta es una traición a la patria, y de ahí no se dice nada. ¿Por qué de Iberdrola? Porque es la empresa más beneficiada en los últimos años, del panismo, de Vicente Fox, de Felipe Calderón. Son los que obtuvieron más contratos para poder generar electricidad en nuestro país. Y no es casual que la flamante exsecretaria de Energía, Georgina Kessel, hoy es consejera externa de Iberdrola. O sea, qué cínicos estos panistas desvergonzados
que salen a dar una cara de imagen y protestas, dice, para que no suban los impuestos, que están metidos en los propios negocios del petróleo y de la electricidad. ¿O a poco ya se nos olvidaron el libro de las camisas azules y manos negras de César Nava y los contratos multimillonarios en Pemex? Pero estamos en el país del no pasa nada. Así el sector eléctrico, cuando se nos nacionaliza, se integra. La American Lion Power, donde estábamos nosotros, trabajaba 50 ciclos y la CFE a 60 ciclos. Hubo una integración de todo el territorio nacional para cambiar la frecuencia y tener un sistema eléctrico nacional confiable, porque había apagones antes de los años 80. Y eso fue gracias a los trabajadores, a los ingenieros técnicos y obreros, y al Instituto Politécnico Nacional y a otras universidades técnicas que integramos ese sector eléctrico en el país. Por eso, con toda la calidad moral de electricistas que vamos a cumplir 99 años, damos nuestra posición sobre este tema. Y el tema, el fondo del conflicto ya lo han explicado perfectamente. No son iniciativas que salgan del interés nacional. Si vienen desde el consenso de Washington, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, que están prácticamente los Estados Unidos y estas multinacionales en esta integración energética del continente. No es casual que ya se interconectó la CFE con Estados Unidos en el norte, y ya se interconectaron líneas de transmisión con Centroamérica, pues lo acabamos de ver en su plan de integración al 2022. ¿Y por qué se instalan aquí? Por la terrible corrupción, porque hay un sistema eléctrico interconectado, porque aquí no cumplen con los permisos de medio ambiente, de uso de suelo, se les subsidia el gas, las plantas de la CFE la están echando para afuera, las termoeléctricas, para dar paso a estas que son con gas. ¿Y quiénes son los que estamos pagando? Hubo modificaciones en 1992 a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. ¿Quién las hizo? Salinas de Gortari, en el marco de ¿qué? Del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Por cierto, el año que viene se cumplen 20 años de este tratado, y hay que ver si realmente ha cumplido con las expectativas que dijo Salinas de Gortari en beneficio de los mexicanos. Hoy la situación económica del país está grave. Y entonces ahí empezaron a avanzar. Si bien es cierto, en el 94 se crea Lucifuerza del Centro como un organismo público descentralizado, pero empezaba ya con esa reforma que es inconstitucional y que fue avalada incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como una ley secundaria que contraviene los principios de la Constitución. La avalan y la aprueban en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Eso es vergonzoso lo que ha estado ocurriendo en los últimos años con esta política económica neoliberal. Además, en la iniciativa que se presenta, también se modifica el párrafo cuarto del artículo 28, que son los organismos descentralizados, que son para áreas estratégicas. Le quitan la electricidad y también los hidrocarburos. Se lo quitan para que digan, ya no son estratégicas, pero eso sí, no se vende, no se privatiza, pero ya las empresas del Estado, como Pemex, como CFE, como Luz y Fuerza, desaparecen. Hay entrega de la energía eléctrica a los usuarios domésticos, que representan el 24% solamente de los ingresos por ventas de electricidad. El gran negocio son los grandes consumidores. Hasta eso, antes de que se fuera Georgina Kessel, le modificó los permisos a las multinacionales de generación. Antes nada más le podían vender la generación a la CFE, hoy ya no, hoy ya se lo pueden vender directamente a los consumidores finales, y eso pues, está en detrimento de lo que son los ingresos por venta de electricidad de Comisión Federal de Electricidad. ¿Quién termina pagando? ¿Cuáles son los resultados de esta incorporación de más permisos de generación en el país? Primero, hay 44% de excedente de generación en el país, pero ya sabemos por qué. Si no se consume aquí, se va al norte o se va a Centroamérica. ¿Y quién mantiene la red de transmisión? Nosotros, y es difícil calcular cuánto es lo que le vas a cobrar por el uso de la red de transmisión en el tema del porteo. Dos, aquí se queda la contaminación, porque las plantas de gas están contaminando muchísimo. Y tres, los grandes negocios, porque firman contratos, estas multinacionales, el garante es el Estado, les compra su electricidad, la consumas o no, contratos a 25 y a 30 años. ¿Saben cuánto se le ha pagado a las multinacionales? Del año 2000 al 2011 son 269 mil millones de pesos, y les debemos 1.6 billones de pesos. ¿Quién termina pagando? Los usuarios domésticos.
Por eso la tarifa doméstico de altos consumos lo acaban de ajustar recientemente, por eso el cambio de los medidores de prepago. El día de mañana con tu tarjeta magnética a comprar por adelantado la electricidad, en los hechos lo están haciendo. Por eso llamamos a la sociedad civil, a los usuarios domésticos, a la resistencia civil y pacífica. La Constitución dice que el Estado debe garantizar el suministro eléctrico con eficiencia, eficacia y a un precio que podamos pagar. Hoy reconoce el secretario de Energía que estamos pagando 25% más cara la electricidad que en Estados Unidos. 25%. ¿Quién fija las tarifas eléctricas? ¿Somos los trabajadores? Pues esa propuesta de la Comisión Federal de Electricidad las fija la Secretaría de Hacienda. Por eso en el cuento de que están hostigando, que suben y suben, y te dicen con la reforma van a bajar, es mentira. En ninguna parte del mundo que han abierto a los mercados, el mercado eléctrico, a las multinacionales, en ninguna parte ha bajado la tarifa eléctrica, al contrario, sube, y además te niegas a pagar, pues ahí vas al tribunal y que te meten a la cárcel y te tienes que pagar la fianza y pagar el costo de la electricidad. Creo que podemos avanzar. Hay 32 millones de usuarios domésticos. Presentamos el 12 de septiembre una iniciativa de ley aquí al Senado para garantizar el derecho a la electricidad como un derecho social y humano. Se puede satisfacer a 54 centavos el kilowatt hora utilizando las plantas hidroeléctricas y geotérmicas de todo el país. Tomaron luz y fuerza del centro por asalto armado y militar, y la hidroeléctrica de Necaxa está parada, la hidroeléctrica de Lerma está parada, las hidroeléctricas en la periferia están paradas, la termoeléctrica de Lechería están paradas, las de gas, las que construimos a lo largo de todo este tiempo están paradas. ¿Y quién está abasteciendo el DF? Pues Unión Fenosa, Iberdrola, Mitsubishi, Electricité de Francia, Intergren de Estados Unidos, todas estas multinacionales. Por último queremos señalar que les estorbaba luz y fuerza y el espejo para su plan privatizador. Pero hoy tenemos que hacer una gran alianza estratégica, pues que permita defender el patrimonio de los mexicanos, que son nuestros recursos energéticos. Esta reforma, si ustedes consultan a la sociedad, más o menos el 70% de la última encuesta que vi, 70% está en contra de modificar la Constitución. 70%. Pero ellos dicen que no importa el costo político que paguen. Pues sí, porque aquí está el negocio, la explotación del petróleo, de la electricidad, pues para que al rato terminen de ser funcionarios públicos y van a ser funcionarios de las multinacionales como Georgina Kessel, como Lozano, que está con WL Comunicaciones SADCB, que es propiedad de Fernando Canales Clarion, de Ernesto Martes, dos exsecretarios de Energía del gobierno de Vicente Fox, que se quedaron con 1.100 kilómetros de fibra óptica en la zona central del país para dar servicio de voz, datos, imagen, servicio de internet. ¿Sabe cuánto tiene de utilidad por año esa infraestructura? 100,000 millones de pesos, en manos de dos exsecretarios de Energía. Y de eso no dice nada el senador Cachirul de Puebla, Javier Lozano, que sale como otro a querer resarcir o dar órdenes cuando ya no es funcionario. Hoy es Cachirul porque no ganó las elecciones en Puebla, un fraude electoral, y hoy sirve a esos intereses de estos panistas sinvergüenzas que van de cómplices a aprobar una reforma constitucional, la cual nosotros decimos no va a pasar, y vamos a multiplicar nuestros esfuerzos para que las multinacionales se larguen de nuestra nación y recuperar el patrimonio energético de los mexicanos en beneficio de las futuras generaciones. Muchas gracias.